al terminar Efesios, vimos ese énfasis en la necesidad de conocer más a Dios. Pero también otra de las cosas que vemos en la carta a los Efesios es el cambio. Una de las mayores necesidades de nosotros es la transformación. Todos anhelamos cambiar y todos necesitamos cambiar y, por otro lado, todos estamos cambiando porque el cambio es constante y todos estamos constantemente teniendo experiencias, situaciones y circunstancias que nos van cambiando. Pero hay un riesgo en que los cambios solo sean superficiales. Mucha gente ha cambiado cuando se ha cambiado de religión, pero a veces algunos de ellos no han cambiado profundamente, solo cambiaron superficialmente. Los fariseos, algunos empezaron tal vez no siendo tan religiosos y después entraron a la secta de los fariseos y cambiaron y ahora eran mucho más estrictos, tenían mucha más apariencia de justicia y de rectitud ante los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios ese cambio no tenía ningún valor, ningún sentido y ningún resultado. Como dijo un hombre, Cristo no quiso salvar a Zaqueo para hacer de él un fariseo. Él quería que Zaqueo siguiera en la posición donde estaba, pero siendo un hombre transformado, siendo un hombre diferente. Porque iba a ser más útil Zaqueo siendo luz a los publicanos que llegando a ser un fariseo. Entonces, en ese entendimiento de que estamos cambiando y de que necesitamos cambiar, una de las preguntas que tiene que venir a nuestra mente es, ¿en qué dirección estamos cambiando y en qué dirección necesitamos cambiar? Y definitivamente, en la carta a los Efesios y en todo el Nuevo Testamento, hemos visto que la meta, que el objetivo, que el fin del Padre es ser como Jesús, es llegar a ser santos y sin mancha, es llegar a ser como Él, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la plenitud de Cristo, hasta que crezcamos en Él, que su imagen sea conformada en nosotros, Romanos 8:29, que Cristo sea formado en nosotros, Gálatas 4:19. La dirección a la que el Evangelio nos apunta en nuestro proceso de cambio es clara. J. Adams escribe, el cambio bíblico profundo tiene 3 características. Número 1, proviene de un cambio interno del corazón. La semana pasada explicamos que una de las verdades que tenemos que entender es que hacemos lo que hacemos porque nuestro corazón lo desea. Porque todavía hay un corazón en nuestra naturaleza pecaminosa que desea agradarse a sí mismo, que desea pecar, que desea rebelarse contra Dios. Número 2, el cambio profundo solamente es producido por el Espíritu Santo. Es imposible, así como es imposible para nosotros salvarnos, también es imposible transformarnos. Así como es imposible regenerarnos y que alguien pueda darse, un muerto pueda resucitar por su propio poder, eso es imposible, también es imposible por nosotros mismos cambiar nuestros deseos, cambiar nuestra naturaleza, cambiar nuestros instintos. Eso es imposible. Y número 3, un cambio bíblico es enteramente aceptable a Dios, pues está dirigido hacia la santidad. Veamos Efesios 4. Una de las cosas que vemos en este pasaje, que vamos a ver en este pasaje, Efesios 4, del 25 al 32. Luego lo vamos a ver más despacio, pero ahorita veámoslo globalmente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros vemos este pasaje, vemos gente cambiando, vemos gente que antes hablaba mentira y ahora empieza a hablar verdad, vemos gente que antes eran ladrones y ahora empiezan a ser generosos, vemos gente que antes estaban amargados y ahora empiezan a preocuparse por la edificación de los demás, vemos gente que le costaba perdonar y ahora están pudiendo perdonar. Y si nosotros vemos de manera general el pasaje, todo el pasaje toca todos los temas más importantes de nuestra vida. Se toman temas de comunicación,
toda palabra sea mala, corrupta, que imparta gracia. Miren, hermanos, muchos de los problemas que tenemos en nuestro alrededor y algunas de las cosas en las que necesitamos cambiar es en la comunicación. La mayoría de los divorcios vienen por problemas de comunicación en los matrimonios y a veces los conflictos en el trabajo vienen por problemas de comunicación, por mala comunicación. Los conflictos familiares es otro tema que se toca el tema de conflictos personales, el verso 26 y 31 dice ira, enojos, maledicencias. ¿Quién en algún momento vemos a dos hermanos pelearse, niños, y decir, es normal, todos los hermanos se pelean, ¿verdad? ¿Qué hijo no ha presenciado un conflicto entre sus padres, o un padre y un conflicto entre sus hijos, o en qué hogar no han habido conflictos entre padres e hijos? Son parte del mundo caído, pero vemos que hay una posibilidad de cambio, hay una posibilidad de superación. En el verso 28, por ejemplo, vemos el tema de economía, satisfacción de necesidades básicas, alguien que piensa que la manera de hacerlo es robar. Vemos tema de administración de finanzas y cómo cambia el tema de robar a trabajar. O sea, implícito ahí hay un tema de un aprendizaje en la administración de los recursos. A nosotros obviamente pensamos en la corrupción en el gobierno y nos molesta el robo, nos molesta la corrupción y aquí se está tocando el tema económico, se está tocando aún también, esto también tiene implicaciones laborales, ¿verdad? En el verso 31, 32 también se toca temas de carácter, de estado de ánimo, de emociones negativas. O sea, una de las cosas que nos hace saber que queremos cambiar y que necesitamos cambiar y que tenemos que cambiar son las emociones negativas. Dios no nos diseñó para estar ni amargados, ni con ira, ni tristes, ni deprimidos, ni qué sé yo, ¿verdad? Alguna otra emoción negativa. Dios anhela que nuestra vida la vivamos en paz, la vivamos en gozo. Él dijo, mi paz os dejo. Él dijo, leímos la semana pasada, Cristo dice, para que vuestro gozo esté en vosotros. Leímos el Salmo y leímos Pedro, donde dice, ¿quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere vivir y ver buenos días? O sea, el anhelo de Dios es que vivamos una vida que la estemos disfrutando, que vivamos una vida agradable. Pero lo que vemos como algo importante en toda esta sección de cambio, desde Efesios 4, del 25 al 32, es que vemos una sustitución. Pablo está mostrando algo que es innato en nuestra vida y que es un regalo de Dios y que va a ser algo que vamos a hablar un poquito. El tema de hoy no es el tema es el proceso bíblico del cambio, pero dentro de ese proceso bíblico del cambio tenemos que fijar nuestra vista en algo que llamamos hábito. Los hábitos son una bendición porque es la capacidad de hacer algo inconsciente sin estar pensando. Si todas las cosas que hiciéramos las pensáramos, si tú te levantaras y tuviéramos que meditar cómo ponerte el zapato y cómo amarrar la correa y cómo ponerte el pantalón y cómo abrochar el botón, o sea, hasta mediodía saldrías hacia el trabajo. Sin embargo, hay muchas cosas que ya las hacemos de forma inconsciente y que es una bendición el poder hacerlas. ¿Qué pasa? Que como crecimos rodeados y formados por un ambiente lleno de pecado y lleno de maldad, se han desarrollado muchos hábitos pecaminosos. Y la única manera de cambiarlos es sustituirlos por hábitos santos, por hábitos piadosos. Lo primero que quiero decir que el cambio bíblico no es dejar de hacer algo. Para un psicólogo o para alguien que solo piensa de manera terrenal, con que el ladrón ya no robe, ya superó. Con que deje la droga, ya superó. Pero no. En la Biblia no se trata solamente de dejar de hacer algo. El estándar es distinto. El estándar es cultivar una virtud que sustituye al vicio. Si no se cultiva una virtud que sustituye al vicio, no es un cambio bíblico. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender que vemos en la Escritura claramente 4 pasos en el proceso bíblico del cambio. Vemos que en el verso 25 de Efesios 4 dice, por tanto. Entonces, cuando vemos el tema, para que se dé el cambio, hay requisitos. Y lo que es importante, hermanos, entender es que los capítulos 4 al 6 de la carta a los Efesios están cimentados en los capítulos 1 al 3. O sea, no puede haber un cambio si no se ha vivido, si no se ha entendido nuestra salvación, nuestra posición en Cristo y nuestra inserción a la iglesia.
El cambio bíblico, lo primero que tiene que quedarnos claro es que tiene requisitos, que no solamente son requisitos, que también son recursos, pero que son requisitos. El primer requisito es nadie puede cambiar sin nacer de nuevo. Veamos Efesios 2 del 5 al 10. Estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo, para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús, para realizar las buenas acciones de Dios que Dios nos ha asignado como tarea. Vean cuál es el prerequisito para llegar a hacer las buenas obras: el estar vivo. Nos dieron vida con Cristo, y esa vida con Cristo es necesaria para que Dios muestre las riquezas de su gracia en nosotros. Por gracia somos salvos y también por gracia somos transformados. El cambio bíblico solo se puede dar por la obra del Espíritu en nosotros y por la gracia de Dios. ¿Y por qué es necesaria esa vida? Porque solo habiendo recibido la vida de Cristo, entonces ahora están a nuestra disposición los recursos de nuestra unión con Cristo, de la habitación del Espíritu en nosotros como nuestro ayudador y consolador, y de un nuevo corazón que ya tiene nuevos deseos contrarios a los deseos pecaminosos. El deseo de la carne siempre va a ser para buscar una satisfacción propia, pero el deseo del Espíritu va a ser agradar a Dios, y solo en el verdadero agradar a Dios está la verdadera satisfacción real y profunda de las necesidades de nuestro corazón. El segundo requisito es ser parte de la iglesia. Vayamos a Efesios 2 del 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ya no están separados, ya no pueden vivir una vida aislada. Si usted quiere cambiar y si usted anhela cambiar, usted tiene que saber que ese requisito pertenecer a una comunidad de fe, porque solamente la transformación no se da aislado, se da el crecimiento a la medida que Cristo lo hace todo el edificio, todo, verso 21, todo el edificio, todos los creyentes van creciendo y son, verso 22, juntamente edificados. En la medida que yo estoy siendo transformado, tú estás siendo transformado también, y tu transformación me ayuda a mí, y vamos a ver por qué es tan importante también cuando entendamos el proceso bíblico del cambio. Hay dos pasajes donde vemos claramente 4 pasos en el proceso bíblico del cambio. Uno de ellos es 2 Timoteo 3, del 4 al 17. Vayamos allá. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vean qué interesante, dice que las Escrituras tienen la capacidad, el poder de hacer a las personas sabias. Cuando vemos Efesios, Pablo, después de hablar del cambio en el capítulo 5, nos dice, no vivan como necios, vivan como sabios. Vivir como sabios es vivir en esa transformación en Cristo, es vivir creciendo cada día en Cristo. Y
Timoteo nos está diciendo que son las escrituras las que nos llevan en ese proceso de cambio. Ahora, ese proceso de cambio lo vemos en 4 pasos que están registrados en el verso 16. El proceso de cambio lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de 4 etapas. La etapa de la enseñanza, la etapa del redargüimiento o la convicción de pecado, la etapa de la corrección y la etapa de la formación y disciplina en justicia. Estas mismas etapas las vemos en Efesios 4, 20 al 24. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de verdad fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde adentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdad, en la verdadera justicia y santidad. Vean que aunque no usa obviamente las mismas palabras, el verso 20 y 21 dice, no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados por él, ¿cuál era el primer paso? La escritura es útil para enseñar. Entonces el primer paso es la enseñanza. Hermanos, el primer paso del proceso del cambio bíblico es ser enseñados por Cristo, y ser enseñados por Cristo es también ser enseñados por la palabra. La clave de la enseñanza es que no puede haber un proceso de cambio si no hay una convicción de pecado, que es el segundo paso, pero esa convicción de pecado, esa necesidad de cambio y esa visión de qué es donde está mal y qué es lo que tendría que estar bien, es lo que me lo da la enseñanza. La enseñanza es sumamente importante porque la enseñanza nos muestra lo que está mal. La enseñanza nos muestra que estamos haciendo mal en cualquier deporte, en cualquier corrección o en cualquier trabajo. Para que usted pueda hacer algo bien, le tienen que mostrar, mira, lo estás haciendo mal porque estás girando demasiado. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando recibí clases de natación, el entrenador, ¿verdad? Me dice, tú tienes que imaginarte una línea y meter la mano, no cruzar de esa línea, por ejemplo, ¿verdad? O el girar, o cosas como esas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo mal, obviamente no ayuda, eso se frena, eso impide que el desempeño sea el mejor. El punto es de que la enseñanza dentro del contexto de la iglesia es sumamente importante y se recibe por 2 medios. La predicación es un medio de enseñanza, pero también está la consejería. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo está diciendo, ustedes tienen la capacidad de aconsejarse unos a otros. Miren, hermanos, no todos sabemos tanta Biblia y no todos tenemos toda la Biblia que deberíamos tener en nuestra mente y en nuestro interior, pero sabemos cuando alguien está haciendo un hábito que le está dañando en su vida. Podemos detectarlo. Podemos detectar que eso no es la manifestación de Cristo en esa persona. Y podemos desde ese conocimiento y desde ese entendimiento aconsejar, amonestar, enseñar. No solamente se da en la predicación, también se da en las relaciones personales. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hay un medio de enseñanza, la predicación, como es este medio, y hay otro momento donde es de casa en casa o de persona a persona o en el contexto diario de nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante tener amistades y comunidad con otros que están buscando lo que nosotros estamos buscando, ser más como Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina a través de su palabra y a través de los hermanos, y el Espíritu Santo nos ilumina para producir en nosotros tanto el querer como el hacer. James Adams escribe, a menos que el aconsejado se le enseñe no solo cómo salir del problema, sino también cómo mantenerse alejado de tal problema en el futuro, él estará, número 1, listo para un futuro fracaso, y número 2, desarrollando una tendencia para depender más del consejero o del líder que de la verdad de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante la enseñanza? Para que la gente aprenda a depender de Dios y para que realmente se detecte el problema real y se ataque de raíz y no solo se corten ramas
que no van a solucionar absolutamente nada o que la solución va a ser temporal, pero al final no va a ser una solución, va a ser un fracaso más. La enseñanza tiene el énfasis de hacernos más y más dependientes de Dios y menos dependientes de alguien más o de métodos. Un ejemplo de la enseñanza es que, por ejemplo, la Biblia en 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, ¿cuál es una mentira que viene básicamente rápidamente a la mente de alguien que sabe que necesita cambiar? No puedo superar la prueba, no puedo vencer este hábito, no puedo no caer. Y ahí viene la enseñanza y le dice, no es cierto que no puedes, porque Dios afirma que Él no te da una prueba que no puedas soportar, porque Dios afirma que hay una salida. Entonces, ahí se va eliminando la mente. Pero ese no es el único paso, ese es el primero. El segundo paso es lo que vemos en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con respecto a los deseos engañosos. Este despojarse es lo que en 2 Timoteo 3:16 es el redarguir, que a mí me gusta más la convicción de pecado. La palabra que se traduce redarguir es la palabra griega eleko, que de hecho es un término jurídico que significa mostrar la culpa o declarar culpable o convencer de culpa, y que es el mismo término que Jesús usa en Juan 16:8 cuando dice, y cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que luego de que la verdad se presenta delante de nosotros, el segundo paso es que nos damos cuenta que nosotros estamos cometiendo pecado. Y eso es el Espíritu Santo en el que nos muestra, pero eso es necesario. ¿Por qué? Porque es esa incomodidad que activa la necesidad de cambio. La convicción viene de poder conocer las demandas de Dios y cómo eso se aplica a nuestro corazón para apropiarnos de ella. El Espíritu Santo es el que produce la convicción, pero lo hace por medio de la enseñanza, de la predicación de la palabra o de la exposición de la palabra de un uno a uno de otro hermano. James Adams escribe, Dios muestra suficiente interés para convencer, ir al problema de exponer el caso y mostrarnos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque a Él le importa el compañerismo que tiene con nosotros como sus hijos. Él sabe que el pecado rompe ese compañerismo y Él quiere que el compañerismo con Él permanezca intacto o sea restaurado a través de la convicción. Entonces, mire qué hermoso entender que la convicción que produce el Espíritu y que produce la palabra, ese redarguir, ese mostrar nuestros deseos engañosos, ese llamado a despojarnos, ese desvestirnos, que si lo vemos en una imagen es a alguien lo desvisten y lo avergüenzan en público, pero Dios no lo hace en público y no lo hace con el fin de avergonzarnos, sino que Dios viene y nos muestra de alguna manera aquello que Él quiere quitar y que está estorbando en nuestra relación con Él. Entonces, ahí esa convicción es el segundo paso y es esa parte donde reconocemos que hemos ofendido a Dios, pero al mismo tiempo sin olvidar que hay perdón en Cristo, porque lo hermoso de lo que dice Jesús es que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo, a nosotros, pero no solamente de pecado, también de justicia y de juicio. Entonces, la convicción de pecado conlleva la convicción de que hay perdón en Cristo. Sí, estoy pecando. Este hábito pecaminoso este hábito en mi vida que necesito cambiar es pecaminoso. Porque en lugar de buscar darle gloria a Dios, está buscando mi satisfacción personal y está basado desde mi egoísmo. Pero lo maravilloso es que también el Espíritu Santo me convence de que hay perdón en Cristo. Y no solamente me convence de justicia al mostrarme que hay perdón en Cristo, sino me convence de juicio. Y la explicación de la convicción de juicio es que me convence de la inutilidad de seguir sirviendo al diablo, que es el que me llama a hacer este hábito, y que ya fue derrotado y que no va a poder darme lo que nos ofrece. La convicción es el entendimiento de que mi carne desea esto, mi carne desea mi placer, mi carne desea mi fama, mi carne desea salir ganando,
pero la convicción me dice, aunque salgas ganando, aunque obtengas ese placer, es temporal y vas a quedar igual de vacío. No hay una verdadera satisfacción. Entonces, cuando yo empiezo a entender esa verdad, es más fácil el cambio. Ese es el segundo cambio. Obviamente están conectados. La enseñanza primero me muestra la verdad y cuando esa verdad yo la apropio y me reconozco culpable y reconozco que estoy siendo engañado, me reconozco víctima del engaño de mis propios deseos y del enemigo que pone tentaciones, entonces abro los ojos y digo, no, yo no quiero seguir siendo esclavo, yo no quiero seguir cayendo en la misma trampa, yo no quiero seguir desagradando a Dios, yo no quiero seguir perdiendo mi relación con Dios, yo no quiero seguir dejando que el pecado haga una separación entre Dios y yo. Y ahí pasa al tercer paso. El tercer paso es la renovación de la mente, Efesios 4:23, y ser renovados por el espíritu de vuestra mente. Este tercer paso también es lo que en 2 Timoteo 3:16 es para corregir. La escritura es útil para corregir, y ese paso también podríamos llamarlo el arrepentimiento y la fe. Es cuando alguien va y corrige su camino, va torcido y se endereza. Es el volverse a Dios, es lo que está en muchas veces en las escrituras: volveos a mí, convertíos a mí, corregid vuestros caminos. Entonces, ese tercer paso del proceso de cambio es cuando nuestra mente hace el clic y dice, no me conviene, o sea, ya no voy a buscar esto y decido volverme a Dios. Estoy abrazando la basura. Arrepentimiento, me doy cuenta de que estoy abrazando la basura. Fe, desuelto la basura y me vuelvo y abrazo a Cristo. Eso es arrepentimiento y fe, que arrepentimiento y fe juntos se llaman en la Biblia conversión o corrección o volverse a Dios. Es exactamente lo mismo. La palabra del griego es epanortosis, que significa rectificar, y está ligada a la palabra metanoia, que se traduce arrepentimiento y que significa cambio de mente o renovación de la mente o cambio de la manera de pensar. Jay Adams escribe, el arrepentimiento es un cambio de mente en las creencias, actitudes y conducta de una persona que incluye una tristeza por el pecado y da a luz un cambio en el estilo de vida, como evidencia externa de un deseo por ser diferente, e incluye confesar el pecado a Dios y se aplica también a los demás, buscar el perdón, abandonar el camino pecaminoso y comenzar un estilo de vida diferente que agrade a Dios. Hermanos, la corrección es un punto fundamental del cambio, porque es donde donde yo ya tomo una decisión diferente. O sea, cuando yo tengo un hábito pecaminoso, yo casi siempre termino decidiendo por descontrolar mi ira, o por buscar el placer, o por humillar al otro, o por actuar egoístamente, o por robar, pero todo empieza en el pensamiento, todo empieza en las ideas. Entonces, así como la acción llega desde un pensamiento, también el cambio se da en la mente, la renovación de la mente. Entonces, empieza a haber un traspaso de pensamiento pecaminoso a un pensamiento bíblico. Es el cambio de un pensamiento erróneo acerca de Dios. Dios no le importa esto, o Dios comprende que somos imperfectos. No, Dios es santo y esto es importante para Él, y Él me ama y yo no quiero ofenderle. Empiezo a pensar diferente de los demás. Igual que me importa que se arruinen, yo tengo que salir ganando. No, si los demás están mejor, yo voy a estar mejor. Todos tenemos que cambiar juntos. Debo de buscar el bienestar común. Empieza a haber un pensamiento diferente de mí mismo. Yo me merezco. No, he sido tan amado. He recibido tanta gracia. Necesito responder a Dios. Debo de llegar a ser lo que soy en Cristo en la práctica. Entonces, mi identidad cambió, mi visión del mundo empieza a cambiar, mi visión de Dios empieza a cambiar, mi visión de la demás gente empieza a cambiar, mi visión de lo que es valioso empieza a cambiar.
Esa es la renovación de la mente. Es lo que le sucedió a Pablo. Las cosas que para mí eran importantes, las cosas de las cuales yo me enorgullecía, las cosas de las cuales estaba mi currículum, llegaron a ser basura. Llegué a darme cuenta que no tenían un valor real. Y darme cuenta, y ahí vamos ahorita a ir a algunos ejemplos. James Adams comenta, la corrección es cuando Dios nos levanta, nos limpia, nos da la vuelta y nos da un empujón en la dirección correcta. Todo, por supuesto, por las escrituras ministradas por el poder del Espíritu. Y el último paso es el paso de formación y disciplina en justicia, que en el pasaje de 2 Timoteo 3:16 es para instruir en justicia. Lo interesante es que la palabra instruir es la palabra griega paideia, que también se traduce no solamente instrucción, sino también se traduce disciplina o entrenamiento. Es la misma palabra que Pablo usa cuando le dice a Timoteo, disciplínate o ejercítate para la piedad. Y la idea de esa palabra es formar resistencia y perseverancia para poder correr la carrera o para poder soportar la prueba o para poder resistir la tentación de no cambiar. Esto encaja precisamente con Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre. Vestío requiere un esfuerzo, vestío requiere una formación, vestío requiere un hábito diferente. ¿Vestíos de qué? Del nuevo hombre, de la naturaleza de Cristo, de la identidad de Cristo, del carácter de Cristo, creado según Dios en la justicia y en la santidad que proviene de la verdad. Es exactamente lo mismo. El mismo cuarto paso de ser instruidos en justicia, de ser formados en justicia, de ser disciplinados en justicia, es el mismo cuarto paso de vestirse del nuevo hombre que refleja la justicia y la santidad de Dios. Entonces, el cambio no está completo hasta que se logre este cuarto paso. Este paso es definitivamente esencial. Uno no puede despojarse de los viejos hábitos si no sabe con qué reemplazarlos. O sea, solamente se puede vencer un hábito pecaminoso siendo reemplazado con un nuevo hábito piadoso. Cuando habla de instruir en justicia, ¿qué clase de justicia se refiere aquí Pablo, tanto en Efesios 4:23 como en 2 Timoteo 3:16? La única justicia que Dios acepta, la justicia perfecta de Cristo. O sea, este es el paso donde la justificación de Cristo, que ya está puesta en nosotros de manera legal, pasa a verse en nuestra vida práctica. Es el paso de la justicia a la justificación llevada a la santificación. Es la justicia que viene por la fe, de la que también habla Pablo en Filipenses 3. Quiero ser hallado en mi vida, en mis relaciones con los demás, en mi vida práctica, en la justicia de Cristo, no en la mía propia, sino en la que viene por la fe, así como ya en mi espíritu, y así como en mi posición legal, así como en mi identidad espiritual. Ya eso ya fue impartida, ya fue acreditada la justicia de Cristo en mí posicionalmente. La quiero ver prácticamente también. La quiero ver prácticamente, la quiero ver en mis relaciones. No solo me quiero contentar con que ya soy justificado y gloria a Dios, voy a entrar al cielo, pero no, quiero disfrutar mis días aquí en la tierra, y disfrutar mis días aquí en la tierra implica que esa justicia pase de ser posicional a ser práctica, porque el que quiere vivir buenos días, apártese del mal y haga el bien. Salmo 34 y Pedro, ahorita me acuerdo los pasajes, pero los vimos la semana pasada. Lo maravilloso, el llamado del cambio, hermanos, cuando lo vemos en el contexto de la carta a los Efesios, es que el llamado del cambio es un llamado a ser lo que somos. Cuando Pablo dice, vístanse del nuevo hombre, lo que está diciendo es, vístanse de lo que son. Ustedes resucitaron con Cristo, ascendieron con Cristo, recibieron vida con Cristo, están unidos a Cristo. Vístanse de eso que ya es una realidad en ustedes en el espíritu, llévenlo a su alma. Por causa de nuestra unión con Cristo ya somos espiritualmente justos y santificados, seamos también en la práctica justos y santos conforme a la verdad. Ahora, nuestra unión con Cristo no quiere decir que sea imposible pecar. De hecho, sigue siendo posible y no podemos decir que no tenemos pecado, pero pasa a ser incongruente. R.C. Sproul
dice, es absolutamente imposible que una persona regenerada por el Espíritu Santo no se preocupe en absoluto por su pecado. O sea, hay un cambio de corazón que hace que el nuevo nacido tenga hambre y sed de justicia, quiera ser más justo, quiera ser más como Cristo. Y si eso no está, entonces dudemos de nuestro nuevo nacimiento. Es nuestra tarea llegar a ser en la práctica lo que somos en el Espíritu. Esta formación consiste en aprender las alternativas bíblicas para los actos, actitudes y estilos de vida que necesitan ser reemplazados. A menos que se aprendan los nuevos hábitos, los viejos hábitos volverán a aparecer. La persona puede romper un patrón pecaminoso temporalmente, pero si no se sustituye por uno nuevo, lo reanudará tarde o temprano o lo cambiará por otro igual de pecaminoso, tal vez menos escandaloso ante los ojos de la gente, pero igual de pecaminoso ante los ojos de Dios. James Adams escribe, el hábito es una bendición de Dios que nos capacita para hacer las cosas de una manera inconsciente, automática, diestra y cómoda para que podamos hacer otras cosas al mismo tiempo. Pero la experiencia ha demostrado que toma 40 días formar un nuevo patrón o hábito. Estas ideas las encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 5 habla de una iglesia que no ha llegado a este cuarto paso y entonces les dice el escritor y les dice, ustedes todavía son niños, pero los que son adultos son los que han sido ejercitados para discernir el bien y el mal. Tienen sus sentidos ejercitados por la práctica. Este último paso es un ejercicio, es un entrenamiento. Hermanos, la deshabituación solo es posible por medio de la rehabituación, hasta que haya nuevas respuestas dominantes. 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, y lo que está diciendo es que no hay una manera fácil y rápida de llegar a la piedad. Es en la medida que avancemos en el Señor, vamos descubriendo los viejos hábitos pecaminosos que deben ser reemplazados por las nuevas pautas de la palabra de Dios. Cristo dice en Mateo 16:24, si quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, dice la Nueva Traducción Viviente, o negarse a sí mismo, ese es el despojarse, tomar su cruz, ese es matar el deseo engañoso, ese es renovar la mente y seguirme. Eso es vestirse, eso es ejercitarse, eso es disciplinarse. Hay un esfuerzo diario, sostenido, necesario. La disciplina implica trabajo. El proceso de cambio incluye ese proceso de descubrir lo que está mal, cuál es la alternativa bíblica por lo que debería de sustituirlo, cuáles son los eslabones en la cadena de pecado que me llevan, o sea, qué está en la raíz de lo que me termina llevando a buscar placer o a estallar en ira, qué hay debajo y qué estructura, cómo puedo hacer que desde el inicio cambie la serie de pautas antes de llegar al pecado y cómo me puedo apoyar, que los otros me hagan ver cuando voy en ese proceso, cuando los otros vean que ya mi rostro cambió y que ya estoy a punto de estallar en ira, acuérdate que tienes un compromiso de ser libre de la ira. O sea, esas cosas, por eso la familia ahí ayuda mucho, las personas cercanas, la iglesia ayuda mucho, la disciplina aquí incluye el hecho de que no podemos pensar que vamos a cambiar sin una práctica de oración, de lectura de la palabra, de enseñanza. Y ahí es donde se va reforzando el hábito piadoso. Veamos algunos ejemplos prácticos de cambio que lo que vamos a hacer es llevar a la práctica y tratar de explicar lo que aquí hemos visto y ya leímos en Efesios. Reafirmo o nada más repito, el objetivo del cambio bíblico no es dejar, es sustituir, no es abandonar el hábito, es formar uno nuevo. Veamos el pasaje. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa ahí? Veamos los 4 pasos. Tratemos de ver rápidamente los 4 pasos. La enseñanza. Entonces viene el creyente y ya vivo y ya dentro de la iglesia. Esos requisitos ya los dejamos establecidos. Entonces se expone a la enseñanza. Hoy se da cuenta que Cristo dice, no dirás falso testimonio, no mentirás. Se da cuenta que Cristo dice, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, la enseñanza, primer paso, lo lleva al segundo paso. Entonces empieza a haber una convicción de pecado. Dios ama la verdad. Él es la verdad. Cristo dice que el padre de la mentira es Satanás. Wow.
Yo he estado siguiendo los pasos de Satanás. Ya no quiero seguirlo. Entonces ya hay una convicción de pecado. Entonces viene la renovación de la mente. Entonces mi pensamiento anterior como mentiroso era, temo a ser rechazado si digo la verdad, entonces mejor miento. Entonces ya mi pensamiento cristiano es, soy acepto en Cristo. Aunque la verdad caiga mal, yo ya no voy a ser un instrumento de engaño en las manos del enemigo. Porque Dios me ama y me llama a hablar la verdad, voy a hablar la verdad. Entonces empieza a formarse un nuevo hábito. Entonces veo los detonantes principales de en qué áreas o en qué momentos yo soy generalmente mentiroso, tal vez cuando le doy reportes al jefe o tal vez cuando la pareja me pregunta qué hice en el día o tal vez qué sé yo, ¿verdad? Entonces empiezo a ser más consciente de cuando miento y empiezo a examinar las motivaciones y entonces empiezo a confesarle a la persona. Dirás que tengo esta tendencia. Aunque no es necesario mentir, siempre miento. En la familia, mi mamá y Gerson recordarán, unos tíos, ellos mentían mucho sin necesidad, a veces no había necesidad de mentir. O sea, era un hábito pecaminoso. Y uno les decía, pero ¿por qué no quieren que se sepa, verdad? Pero el punto es, cuando un hábito ya está instalado, es muy difícil. Entonces se necesita esa ayuda de otros. Y lo interesante es que dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque la mentira le afecta al otro y me afecta a mí y afecta a nuestra unidad. Y Dios nos unió y tenemos que cuidar esa unidad. Entonces eso es parte de la renovación de la mente que me hace hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tarde o temprano va a salir a luz. Y es mejor un rato colorado ahorita que 10,000 descoloridos después. O sea, la verdad siempre va a ganar. Versos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Entonces, alguien con problema de ira, ¿verdad? Entonces viene la enseñanza de Jesús y dice Jesús, el que se enoje será culpable de juicio. ¡Wow! La ira es seria. Viene esta palabra y dice, airaos, pero no pequéis. Oh. Entonces viene una convicción de pecado, segundo paso. Para Dios la ira, hay una relación con el mandamiento no matarás. Cristo muestra lo peligroso del enojo. Entonces paso al tercer paso, renovación de la mente. El pensamiento anterior era, yo logro descubrir, ¿por qué me enojo? Me enojo porque mi autoestima está baja. Me enojo porque logro darme cuenta que levanto la voz para darme más valor, para sentirme más importante que la otra persona, para imponer mi opinión. Entonces descubro ese pensamiento mentiroso que me dice, no voy a dejar que me humillen. Yo soy superior y debo demostrarlo. Voy a ofender antes de que me ofendan. Pero cuando me abrazo a Cristo y cuando la verdad del Evangelio viene a mí, entonces me doy cuenta de que, todos valemos lo mismo. Y yo valgo tanto que Cristo dio su sangre por mí. No necesito crear valor levantando mi voz. Debo de abrazar el valor que tengo en Cristo y reflejar la luz de Cristo que fue humillado para salvarme. Mi valor no radica en ganar una discusión, ni en levantar la voz, ni en dejar callado al otro. Entonces empiezo a formar el nuevo hábito y empiezo a detectar cuando me empiezo a enojar. Y empiezo a analizar las motivaciones de mi corazón y cómo se manifiesta el orgullo y entonces lo llevo a la cruz. Y empiezo a rendir la superioridad y empiezo a pedirle a los otros, frename, ayúdame, recordame que estoy cayendo en engaño cuando estallo en ira. Entonces eso nos ayuda a ir construyendo nuevas respuestas, porque ¿cuál es el objetivo aquí? Miren, hermanos, es imposible no enojarnos, siempre van a haber cosas que nos molesten, pero el objetivo es no descargar la ira, sino poder aplacarla. Entonces, hay señales, ¿verdad? Cuando me estoy enojando. Entonces, también hablar con la otra persona, mira, cuando veas que lo que me dijiste me molestó, mejor separémonos, o mejor hagamos, o mejor no discutamos, para yo no ofender. Entonces, y hagamos el compromiso. Por ejemplo, aquí obviamente se puede aplicar en un matrimonio, pero se puede aplicar entre cualquier familia, amistad.
La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, si hubo discusiones en el día, en la noche sí o sí, pidámonos perdón, reconozcamos nuestro orgullo, reconozcamos que no se trata aquí de salir ganando, sino se trata de buscar el bien común y no le demos lugar al diablo. Verso 28. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, viene un creyente, acepta a Cristo y deja. Miren, hermanos, yo conozco creyentes que hubieron cosas que cambiaron instantáneamente, ¿verdad? Gente que dejó el alcohol, que dejó el cigarro, que dejó las discusiones, pero otras cosas no. Entonces hay creyentes que ya creyeron, pero siguen robando. Pero la verdad y la enseñanza viene y les dice, no robarás. Oyen a Cristo decir, si alguien te quita la túnica, dale también la capa. Oye a Cristo decir, la riqueza de un hombre no consiste en los bienes que posee. Primer paso. Segundo paso, convicción de pecado. El robar no me conviene. Tener algo material que deseo no me va a traer verdadera satisfacción. No me va a llenar verdaderamente. Entonces ahí ya, y obviamente estoy uniendo el segundo paso con el tercer paso. El pensamiento anterior era, yo me merezco más que el dueño de esto, o si tuviera esto sería feliz, cualquiera de los dos pensamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede la renovación de la mente? Entonces mi pensamiento cambia. Y mi pensamiento es, Dios ha sido tan generoso para conmigo, estoy completo en Cristo, no necesito nada para sentirme pleno, para sentirme feliz, no necesito robarle nada a nadie, tengo que confiar en que Dios va a cuidar de mis necesidades básicas. Y por el contrario, empiezo a ver cómo Dios es tan generoso conmigo y digo, wow, tengo que imitar esa generosidad de Dios. Entonces empiezo a formar un nuevo hábito. Empiezo a trabajar y apartar un rubro de mi presupuesto para compartir con otros que tengan necesidad. O, por ejemplo, ¿verdad? Si la manera en que robaba no era tan evidente, pero era ahí algunas cosas de declaraciones de impuestos, entonces cuando hago mi declaración de impuestos empiezo a orar. Señor, que estos impuestos sean usados para el bienestar de esta ciudad donde me has puesto a vivir, del beneficio de gente, qué sé yo, ¿verdad? Empieza un cambio en mi manera de pensar que me lleva a un cambio en mi accionar. 29 y 30 de Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí hay un cambio de palabras contaminadas, o de palabras putrefactas, o de palabras hirientes por palabras edificantes. Primer paso, enseñanza. Si maldices a alguien, mereces ir al infierno. Palabras de Cristo en Mateo 5:22. Sea vuestra palabra sazonada siempre con sal, con gracia. Entonces, ¿cuál es la convicción de pecado? Segundo paso, soy hombre de labios inmundos. Mi manera de hablar refleja mi pecaminosidad. Mi manera de hablar está atestada, mezclada de orgullo, de superioridad, de religiosidad, de fariseísmo. Entonces empiezo a ver, estoy tratando de darme un valor que no necesito. Entonces viene el cambio de pensamiento. Entonces me doy cuenta que en el fondo me siento inferior y entonces voy a ofender a otros para sentirme superior. Esto tal vez suena repetido, pero aquí entonces empiezo a darme cuenta que mis palabras son un instrumento a través del cual Cristo quiere edificar a otros y a través de los cuales otros pueden oír de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Antes yo quería hablar y ser el protagonista de las conversaciones. Empiezo a poco a decirle, mira, cuando yo esté hablando mucho en la mesa, háceme ojos para que yo deje hablar a otros. Entonces empiezo a aprender a callar. Empiezo a aprender a pensar antes de responder. Busco cómo decir las cosas con más gracia, con más amor. Recuerdo que las personas necesitan ánimo, necesitan edificación y que el Espíritu Santo está tratando de edificarlas y que cuando yo las desanimo y las ataco y estoy haciendo una obra contraria al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se pone triste porque él está tratando de animar a mi hermano y yo vengo y lo desanimo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces veo que puedo ser un instrumento de Dios para llevar edificación, ánimo, fe, esperanza a mi compañero de trabajo, a mi hermano, a mis padres, a mi familia, a mis cercanos. Y se está dando el cambio.
31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó. Entonces, ¿cuál es el cambio aquí? Las emociones negativas empiezan a cambiarse por el reflejo del carácter y del amor de Cristo. En la enseñanza, primer paso, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No entregues tu ofrenda sin haberte reconciliado. Procura la paz. O sea, el Señor le interesa la unidad, el Señor le interesa la paz, el Señor me llama a estar reconciliado. El Señor no quiere que yo prefiere que yo esté reconciliado con mi hermano a que yo le lleve una ofrenda. Enseñanza, me trae convicción de pecado. Dios no le agrada que yo esté en conflicto con el hermano. Dios no le agrada que haya amargura en mi corazón, Dios no le agrada que haya falta de perdón en mi corazón, Dios no le agrada que yo le esté gritando, Dios no le agrada que yo le haya ofendido. Mi autoestima no debe de estar en querer ganar la disputa o la conversación. Mi autoestima no debe de estar en eso. Entonces, ¿cómo no logro la aceptación de los demás? Y entonces paso a la renovación de la mente. Me doy cuenta que demandaba atención y que lo voy a conseguir a una costa de perder la paz, a una costa de perder el respeto, pero yo voy a salirme con las mías de ganar la importancia que creo merecer. Pero no, el Evangelio me recuerda que mi valor está en Cristo, que mi importancia está en Él, que Él me llena de amor, que Él me ha dado gracia. Y claro, dice ahí, así como Cristo ha sido benigno con nosotros y nos perdonó, seamos benignos, seamos misericordiosos con otros y perdonemos. Entonces empiezo a extender la gracia y a decir, este hermano es niño, este hermano todavía le falta, este hermano está empezando, este hermano, entonces voy a pasar por alto su ofensa. Sí, hizo algo que me ofendió, hizo algo que estuvo incorrecto, pero voy a extender la gracia abundante que Dios me ha dado a mí, voy a extender gracia. Claro, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, o sea, hazle ver, ¿verdad? No es lo ideal, pero te perdono. Lo ideal es que él se arrepienta, ¿verdad? Porque dice, si se arrepiente, perdónalo, Lucas 17:3. O sea, hay momentos, ¿verdad? No es de perdonar si la otra persona no se... Cada caso hay que tenerlo por contexto, pero por ejemplo, ese texto es muy importante en el caso de una mujer abusada. La mujer abusada no debe de perdonar al marido si no hay un arrepentimiento y hay un cambio en el marido. O sea, no debe de permitir que la sigan abusando y golpeando y maltratando. Debe de poner un límite, ¿verdad? Pero en el caso de que la persona se esté arrepintiendo y de que los dos están comprometidos en el cambio, o sea, nos toca perdonar como nos tocan que nos perdonen, hermanos, porque entre todos estamos cambiando juntos. Pero el punto es que estamos intencionalmente buscando practicar una respuesta blanda que habla de la ira, buscando ser pacificadores, porque bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces empezamos a dejar que la otra persona se desahogue, empezamos a no tomar las cosas tan personales, empezamos a tratar de comprender, a tener una mayor voluntad de comprender, de apoyar, de buscar momentos para dialogar, para convencer. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuál es la respuesta pecaminosa en los conflictos? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿Cuál es la respuesta no pecaminosa? Benignidad en el diálogo, misericordia en tener la disposición a comprender y perdón, que es unos a otros. No solo es que nos perdonen a nosotros, también es que nosotros perdonemos y también que nos perdonen a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Entonces el proceso de cambio es un proceso de transformación donde se da de la misma manera en que somos convertidos. Miren, el error de la religión es que nos ha metido un discurso de que como ya aceptamos a Cristo ya estuvo. Y no, por supuesto, algo monumental pasó. Recibimos nueva vida, nuestro espíritu resucitó, el Espíritu Santo entró a morar en nosotros, tenemos acceso a Dios. Eso es glorioso, pero no fue todo. Hay un montón de hábitos instalados en el alma que son pecaminosos y que necesitan ser reemplazados por hábitos piadosos. ¿Cómo termina 2 Timoteo 3:17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué buenas obras? Las buenas obras para los cuales Dios nos salvó y preparó de antemano en Efesios 2:10. Las obras que
que son las obras de Cristo manifestándose en nosotros, las obras que muestran a Cristo, las obras de la cual Cristo dice que los hombres vean la luz, vean vuestra luz por vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Pero por qué glorifican al Padre? Porque las buenas obras en nosotros van a hacer que ellos les lleven a recibir y a disfrutar el amor de Dios y su salvación, y entonces le den gloria, porque nadie puede glorificar a Dios si no es salvo. Al final hay un objetivo evangelístico también en el cambio. Hermanos, siempre estamos cambiando. La pregunta es, ¿nos estamos pareciendo más a Jesús? ¿Estamos siendo conformados más a su imagen? ¿Estamos mostrando más su carácter humilde, compasivo y paciente? ¿Tenemos más seguridad de su amor? ¿Gobierna más su paz nuestro corazón? Espero que la respuesta sea sí. Y si hay áreas en las que no, pues aquí está el proceso bíblico del cambio. Necesitamos ser enseñados, necesitamos adquirir convicción de pecado, necesitamos renovar nuestra mente y arrepentirnos, y necesitamos formar hábitos de justicia. Hermanos, es posible ser llenos del Espíritu. Efesios 5, del 15 al 18 dice, mirad con diligencia cómo andéis, vigilen sus hábitos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos. ¿Puede un cristiano seguir siendo insensato? Tristemente sí, a veces nosotros caemos ahí, pero seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os engañéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. El cambio es posible cuando somos dirigidos y llenos, controlados por el Espíritu Santo. No solo se trata de observar nuestros propios hábitos, se trata de comprender que toda acción egocéntrica y orientada al deseo es necedad, es una trampa, no nos conviene, que cuando nos dejamos guiar por el deseo estamos siendo tontos. Es lo que Pablo dice, no sean tontos, verso 17, en buen español. Hermanos, es entender que la vida más gloriosa, productiva, feliz y plena que podemos vivir es caminar en los diseños de Dios, obedeciendo su voluntad, dirigidos por su Espíritu, en un constante aprender y dialogar sobre la palabra conjuntamente con otros creyentes. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál es el último cambio que has tenido? ¿Te llevó ese cambio a ser más como Cristo? ¿Te das cuenta que un cambio verdadero es solamente posible en unión a Cristo, en comunión con la iglesia y por medio del trabajo del Espíritu Santo en ti? ¿Perteneces a una comunidad en la cual juntos están buscando ser conformados cada día más a la imagen de Cristo? ¿Produce la enseñanza que estás escuchando convicción de pecado? ¿Muestra tu necesidad de cambio? ¿Te ayuda la enseñanza a cambiar tu manera de pensar con respecto a lo que verdaderamente importa, con respecto a tu identidad? ¿Te comprometerás a trabajar intencionalmente en formar nuevas disciplinas y entrenarte para expresar más justicia en tu vida, sabiendo que es indispensable tomar en cuenta a otros para que te ayuden a hacerlo? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque eres tú el que produces en nosotros el entendimiento, el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, es maravilloso entender que este glorioso evangelio no solamente nos da un descanso en cuanto a nuestro destino eterno, sino también nos da una esperanza en cuanto a la transformación que hoy necesitamos en nuestra vida. Es maravilloso, Señor, saber que tú anhelas que vivamos una vida más plena, con mayores niveles de paz, de gozo, de abundancia, de plenitud, de felicidad. Es maravilloso saber que podemos salir de los ciclos de pecado, de depresión, de angustia, de tristeza, de ira, que tanto nos dañan, nos estorban y afectan también a los que nos rodean. Señor, gracias. Gracias por haber diseñado ese proceso de cambio. Gracias por tu Espíritu que está en nosotros para ayudarnos a cambiar. Y gracias porque es tu palabra también la que es útil para transformarnos. Que podamos nosotros rendirnos y hacer lo que nos toca hacer para que tú hagas lo que tú estás dispuesto a hacer. En tu